pues aunque andamos en la carne, no militamos. La palabra milicia significa un ejército organizado. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Mire, las armas del cristiano no son carnales. Las armas del cristiano son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire las fortalezas que hay que derribar. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra quién? ¿Contra usted o contra mí? Los argumentos y la altivez se levantan contra Dios. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿De qué vamos a hablar hoy, hermanos, para continuar la idea? Derribar la altivez que hay en cada uno de nuestros corazones. Esa es la pelea, hermanos. El enemigo no está afuera, el enemigo está adentro. El diablo nos ha engañado tan astutamente que nos hace ver que el problema está afuera. Por eso se llama engaño, porque yo no sé que estoy engañado. Si yo supiera que me están engañando, ya no estaría engañado, pero el diablo me engañó y nos hace creer que el problema está afuera. Los argumentos y la altivez se levantan dentro del corazón de cada uno de nosotros, y eso es lo que vamos a continuar meditando hoy. Cómo derribar esos argumentos y esa altivez que hay en nuestros corazones. ¿Ya? Pero antes vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que haga lo que hizo con Lidia en Hechos 16. ¿Usted recuerda lo que hizo Dios con esta mujer? Le abrió el corazón. Hermano, usted puede estar aquí, pero si usted no vino a escuchar a Dios, su corazón va a estar cerrado y usted no va a escuchar la voz de Dios. Vamos a pedirle a Dios que tenga Él misericordia de nosotros y nos permita que nuestros corazones estén abiertos para escucharlo. Oremos. Eterno y glorioso Dios, muchas gracias, Padre, porque siendo enemigos tuyos, enviaste a Jesús a morir por nosotros. Gracias porque merecíamos el castigo eterno y por tu misericordia nos concediste el arrepentimiento, porque estábamos muertos y nos diste vida, y a través de tu palabra, Señor, permitiste que recibiésemos tu voz y nos concediste, Señor, la obediencia para que ahora seamos llamados tus hijos. Padre, tú conoces la condición en la que hemos llegado cada uno de nosotros. Tú sabes que hay turbaciones, preocupaciones, distracciones que Satanás levanta, Señor, para impedir que tengamos disposición de corazón para oír tu voz. Ayúdanos a no endurecer nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a escuchar al Espíritu Santo que nos habla a través de tu palabra. Concédenos tu gracia para meditarla. Concédenos la diligencia para obedecerla. Concédenos lo que vamos a estudiar hoy, Señor, la humildad para aceptarla. Perdona, Dios, que este instrumento sea el que traiga tu palabra y especialmente este tema, Señor, porque como Jeremías me siento como hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos al hablar de este tema tan profundo como es la humildad de Jesús. Perdona, Dios, y ayúdanos para que, comenzando por mí, tu palabra logre encontrar ese espacio en nuestros corazones para que la podamos obedecer. Ayúdanos para que nosotros siempre haya esa disposición de querer escucharte, porque es la palabra que da vida, porque es la palabra, Señor, que limpia, porque es tu palabra, Señor, la que un día nos juzgará en ese día postrero, Señor.
Así que ayúdanos a estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, para que se despejen las tinieblas de ignorancia que hay en nosotros y podamos ver claramente, oh Dios, el camino por el cual debemos andar. Todo lo pedimos en la autoridad de nuestro Señor Jesús, para tu gloria y tu honra. Amén. Así que vamos a ir a Efesios 4 nuevamente, porque si las armas que Dios nos ha dado son poderosas para derribar esos argumentos y esa altivez que posiblemente se haya levantado, que Satanás haya levantado en nuestros corazones, porque lastimosamente todos nosotros aprendimos. ¿De quién? Cada uno sabe. De nuestros padres, que también tenían altivez. De la televisión, donde usted ve mensajes donde le están animando a las personas a que tengan su propia personalidad y la hagan respetar. Libros que se han escrito enseñándole al hombre que él debe tener dignidad y debe hacerse un nombre y los demás deben servirle. Estamos aprendiendo de las películas donde se nos enseña también a cultivar la altivez. Estamos aprendiendo de otros jóvenes que son altivos, pero poco estamos aprendiendo de Dios. Poco aprendemos de Dios. Y es por eso que se hace necesario, hermanos, tocar estos temas que, aunque posiblemente ya se hayan meditado, Dios necesita refrescarnos la memoria para que nuestros corazones no se endurezcan. Así que vamos a hablar de la humildad como una evidencia, escuche, la humildad como una evidencia de nuestra unidad con el cuerpo de Cristo. Porque si somos uno, entonces en usted y en mí tiene que haber humildad. Debe haberla. Porque si todos somos hijos del mismo Padre, todos tenemos el mismo material genético. Usted no se da cuenta que hay personas que son desaparecidas y encuentran por allá el cráneo, una uña, un pie, un dedo, y dicen, vamos a buscar a quién le pertenecía esta parte del cuerpo. ¿Qué hacen? Un estudio de ADN, y con eso identifican a qué familia pertenecía. Bueno, el cristiano tiene el ADN de Dios, y ese ADN de Dios, hermano, lo compartimos con Jesús en la humildad. El llamado que Dios nos hace en Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Hermanos, ¿a qué fuimos llamados? ¿A qué fue llamado el cristiano? No fue llamado solamente a congregarse cada primer día de la semana. No fue llamado a participar de una serie de estudios. No fue llamado a tener en su corazón la mentalidad de que ya es salvo simplemente porque profesa conocer a Dios. El llamado que ha recibido el cristiano, aquí lo tenemos, hermanos, versículo 2, es a vivir con toda humildad. Ese es el llamado que nos ha hecho Dios. Eso es andar dignamente de la vocación a la que nosotros fuimos llamados. Si nosotros nos hacemos una pregunta, ¿cuánta humildad usted y yo estamos practicando? ¿Qué responderíamos? Si nos hacen un examen del cual dependería, escuche, si somos salvos o no, de acuerdo a la respuesta que demos, y nos preguntarían, ¿cuánta humildad tú estás practicando? ¿Cuántos de nosotros sería honesto y decir, Señor, me falta? O diríamos, no, Señor, tú sabes que yo soy humilde. No, bueno, el Señor no necesita que nosotros le argumentemos, porque el Señor lo sabe todo. El llamado, hermano, no es a vivir con un poco de humildad, porque ahí nos dice, practica un poco de humildad. El llamado es a vivir con toda humildad.
Pero para yo poder vivir con toda humildad, primero necesito conocer las dimensiones de la humildad, el tamaño de la humildad, para saber si yo la estoy practicando o no. Si recordamos, hermanos, lo que estaba pasando en la iglesia en Éfeso, usted se va a dar cuenta que allí había un problema de ausencia de humildad. La iglesia estaba a punto de dividirse. ¿Por doctrina? No. El problema no era la doctrina. El problema eran los argumentos y la altivez que se estaban comenzando a cultivar en esa iglesia. Hermanos que no estaban dispuestos a ceder sus opiniones, sus conceptos, sus tradiciones, sus ideas, sus pensamientos, y comenzaron a levantarse argumentos y altivez que comenzaron a dividir la iglesia. Y Pablo tiene que hacerles un llamado desde el capítulo 1 a recordarles que todos estamos en el mismo lugar, sentados en los lugares celestiales, todos. Tiene que recordarles que el propósito de Dios, versículo 10 y versículo 11, era reunir todas las cosas. Tiene que recordarles en el capítulo 2, verso 1, que todos estábamos muertos. Tiene que recordarles en el versículo 5 y versículo 6 que fue por su misericordia que nos juntó en un solo pueblo. Tiene que recordarles en el versículo 3 y versículo 14 que Él clavó las enemistades. Versículo 15, hizo la paz. Capítulo 3, que el misterio, versículo 5 y versículo 6, que estuvo oculto era que los gentiles y los judíos eran juntamente coherederos de la gracia de Dios. Y entonces llega el capítulo 4 y versículo 1, diciéndoles, yo pues, es decir, por lo que acabo de decirles, por lo que acabo de mencionarles, les ruego que anden en unidad. Pero no hay otra manera de vivir la unidad si no es por medio de la humildad. Hermano y hermana, ¿qué pasa cuando en un hogar el padre, la madre o los hijos no están dispuestos a renunciar a sus argumentos? ¿Cómo son las relaciones? ¿Qué pasa cuando hay altivez y no se trabaja para que sea Dios derribando esa altivez? ¿Cómo son las relaciones? Y eso, hermano y hermana, como lo decíamos hace 15 días, lo traemos a la iglesia. Porque nos convertimos en instrumentos de Satanás para dividir cualquier cosa. Ya nos convertimos en instrumentos de Satanás para dividir, para hacer daño, para atentar contra la unidad que ya existe, que ya está. Comenzamos a taladrar las paredes para encontrar los hierros que sostienen la unidad y quererlos destruir. Los argumentos y la altivez. Enemigos de la humildad, enemigos de la unidad, comenzando desde nuestros hogares. La humildad está dispuesta, hermanos, a renunciar a su posición, si eso beneficia al otro. La altivez no está dispuesta. La altivez pone anclas, se afirma y dice, esta es mi posición y muero en esta posición. ¿Y cuántos conflictos en los hogares no se solucionan? Porque ninguno de los dos estamos dispuestos a ceder a nuestra posición. Cuenta un hermano en una ocasión que en los Estados Unidos, en Texas, en el año 1980 y algo, se me olvida la fecha, se dividió una iglesia enorme, con más de 600 miembros. Tenían un complejo, una congregación con un complejo para salones, y se dividieron. Bueno, uno de los líderes demandó al otro por el local, y el otro líder demandó al otro por el local, y se fueron a los juicios. Entonces el juez, que parecía más cristiano que ellos dos, les dijo, esto no lo tengo que decidir yo. Formen un comité eclesiástico y soluciónenlo allá, y luego traigan la decisión para que se haga legal. Él parecía ser más cristiano.
O sea, en otras palabras les dijo, ¿no han leído 1 Corintios 6? Que un hermano no puede llevar a juicios a otro hermano porque eso es una vergüenza para el mundo, vergüenza para la iglesia. Entonces ellos fueron, hicieron un comité, decidieron quién se quedaba con el local y luego fueron ante el juez y le dijeron, mire, ya hemos decidido. Bueno, eso se hizo eco, esa noticia. Y los periodistas, curiosos al fin, que siempre quieren investigar dónde se originó todo, comenzaron a investigar y todo comenzó en una reunión donde tuvieron una comida. Y uno de los ancianos de la iglesia vio cómo al niño de al lado le daban un pedazo de carne más grande que a él, que era un anciano de la iglesia. Ahí se originó todo. Ya usted se imaginará la vergüenza tan grande, no para ese grupo, para el cristianismo. Porque este no estaba dispuesto a renunciar a su posición. Él pensaba que por ser anciano merecía lo mejor. Y dividieron una iglesia completa con más de 600 miembros. El orgullo, los argumentos y la altivez, enemigos de la humildad, enemigos de la unidad. Todos los problemas que se levantan en los hogares, ahí están las raíces. No estamos dispuestos a ceder a nuestras posiciones. No estamos dispuestos a renunciar a lo que yo pienso si es lo que beneficia al otro. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, que el hermano tocaba ahora en la meditación para participar de la cena del Señor, mire la actitud de Jesús. Por eso hablábamos de que si nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Jesús, debemos compartir el mismo ADN espiritual de Jesús. Y en el ADN de Jesús se encontraba la humildad. Filipenses 2, 5 al 7 dice la Escritura: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿En qué consiste el llamado que nos ha hecho Dios? A imitar a Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? Cuando uno quiere ver de qué tamaño es una de las virtudes del Espíritu Santo, hay que ir a Jesús. Cuando yo voy a hablar del amor, yo no tengo que preguntarle a Romeo y Julieta, a Cupido. Yo tengo que preguntarle a Jesús de qué tamaño es el amor, y Él me lo enseña. Cuando yo quiero saber de qué tamaño es la misericordia, yo tengo que ir a Jesús. Cuando yo quiero saber de qué tamaño debe ser la paz que gobierne mi corazón, yo tengo que ver a Jesús. Entonces, si yo quiero saber de qué tamaño es la humildad a la que Dios me está llamando a vivir, tengo que ver a Jesús. Y Jesús me enseña en esta pequeña frase: se humilló a sí mismo. Yo no sé si usted ha escuchado frases como estas o se nos han salido. Hermano, yo no me humillo sino delante de Dios. ¿Sí o no? Yo me humillo, pero solo delante de Dios. Hermano, es ridículo yo decir eso, porque delante de Dios, ¿quién soy yo? Yo vivo humillado delante de Dios. O sea, si yo realmente entiendo quién es Dios, yo ante Dios no tengo que decirle, me humillo ante ti. Yo vivo humillado. Salmo 22 dice, ¿qué es el hombre? Soy gusano. Eso es el hombre delante de Dios. La humildad no va dirigida hacia Dios, la humildad va dirigida hacia el otro que es igual a mí. Es hacia ese otro ante quien yo debo manifestar si realmente hay humildad en mí o no. Y ese es el problema, que ante el otro no estamos dispuestos a humillarnos. Ante el otro no estamos dispuestos a ceder a nuestra posición si es lo que beneficia al otro. Si usted ve el versículo, dice que Cristo estaba en forma ¿de qué? De Dios. Yo le hago una pregunta: ¿qué necesidad tenía Dios de humillarse? Entonces no era un beneficio para Dios.
Dios vio la necesidad del otro y quiso en la persona de Jesús humillarse. Cuando hay humildad, yo no estoy viendo mi posición, yo estoy viendo en qué puedo beneficiar al otro si yo me humillo. ¿Qué puedo solucionar si yo me humillo? ¿Qué argumentos puedo derribar si yo me humillo? ¿Qué altivez puede ser derribada si yo me humillo? Eso fue lo que vio Jesús. Vio nuestra necesidad y quiso humillarse a sí mismo. Ahí dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. ¿Qué es aferrarnos? Ayer curiosamente veíamos con Daniel, está haciendo un trabajo de Colombia, de su biodiversidad, y veíamos al perezoso de 3 dedos. Y usted ve ese animal trepando lento pero firme, con esas 3 garras, aferrado a un árbol, aferrado a una rama. En ocasiones suelta 2 patas y solamente con 2 se aferra. Aferrarse es eso, anclarse a algo. Y el pasaje nos dice que Cristo, estando en la condición de Dios, no se aferró, sino que se humilló. Hermano y hermana, ¿en qué condición estamos nosotros y a qué nos aferramos? O sea, Cristo siendo Dios no se aferró a su posición de Dios, y nosotros siendo hombres pecadores nos aferramos a nuestra condición de hombres pecadores y no estamos dispuestos a renunciar a nada. A nada. ¿Cuántas veces yo me he aferrado a un pensamiento? Pues yo pienso que esto es así y me aferro y clavo mis garras y no me interesa si eso está causando dificultades en mi hogar o en la iglesia. Yo me aferro. Todo lo contrario a la actitud de Jesús. No se aferró, no se ancló a su condición de Dios. ¿Cuánta humildad usted y yo, hermanos, creemos que estamos manifestando? ¿Cuánta humildad creemos que las personas están viendo en nosotros si ellos conocen un poquito de la vida de Jesús? Un poquito solamente. Porque si nosotros le presentáramos a Jesús tal y como lo enseñan las Escrituras, hermanos, seríamos una mala referencia del cristianismo. Seríamos una muy mala carta de presentación del cristianismo. Porque somos muy opuestos en muchas cosas a la actitud que manifestó Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Es posible que usted y yo, hermano y hermana, hayamos recibido en distintas ocasiones ofensas, insultos, heridas, decepciones, traiciones, y puede ser que por algún tiempo nosotros guardamos silencio y el diablo nos hizo creer que eso era humildad. Bueno, yo callé. Bueno, a mí me hicieron, hermano, pero yo no dije nada. A mí me dijeron, pero yo guardé silencio. Mi esposo, usted viera cómo me trató, callada, yo no dije nada. El hombre dice, mi esposa me dijo esto y me dijo lo otro, hermano, yo no dije nada. Pero llega un momento en el que vuelve a repetirse la misma situación y entonces sale de nosotros ese resentimiento que estuvo guardado durante mucho tiempo en nuestro corazón. Vuelve y sale. Ese silencio que guardé por algún tiempo, ya no más. Ahora es mi momento de hablar. Y entonces es cuando salen frases de nosotros, ahora sí le voy a cantar la tabla. ¿Sí o no? ¿Sabe qué? Voy a ser sincera con usted. Voy a ser sincero con usted. Es decir, fuiste hipócrita conmigo. Porque si ahora vas a ser sincero, fuiste hipócrita. Tuviste en tu corazón guardadas cosas, haciéndole creer a todo el mundo y a ti mismo que eras sincero. Que eras sincera. Ahora sí le voy a decir, hermano. Ahora sí le voy a decir, hermana.
lo que yo tenía guardado durante mucho tiempo. La falta de humildad genera en nosotros que el orgullo se active cuando se vuelve a repetir la misma situación, camuflada con una frase carnal llamada autoestima o dignidad. Hay iglesias que predican la dignidad, pero la predican carnalmente, que predican la autoestima, pero la predican carnalmente. Porque si tú te vas a las enseñanzas de Jesús, dice, niégate a ti mismo. ¿Dónde está la dignidad y dónde está la autoestima ahí? El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Dónde está la dignidad y dónde está la autoestima ahí? No existe. Lo que existe, hermanos, es una vida entregada a Dios. Y si en esa vida entregada a Dios yo debo sufrir como Cristo sufrió, si en mí hay humildad que viene del Espíritu Santo, yo voy a estar dispuesto. Pero como en ocasiones esa humildad no la hay, o más bien no se ha desarrollado en nosotros, entonces salen las palabras que nos dicen, pero ¿por qué siempre tengo que ser yo el que tenga que agachar la cabeza? ¿Por qué siempre yo sea el que tenga que guardar silencio? ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez debo callar? ¿Otra vez debo soportar? ¿Por qué yo? Argumentos y altivez que se han levantado. La humildad los derriba. La altivez les da más fuerza. Los hace más sólidos en nosotros. La ausencia de humildad hace que yo me ofenda. La ausencia de humildad hace que yo demande respeto. Y muchas veces lo hacemos como padres. Y exigimos de nuestros hijos, respéteme porque yo soy su papá. Respéteme porque yo soy su mamá. Y aunque ellos están llamados a respetarme, no es una demanda que yo deba hacer, sino una demanda que yo deba ganar. Jesús no vino aquí a la tierra a exigir respeto. Yo soy Dios hecho carne. No. Los que se rindieron ante Jesús se rindieron por su vida. Las personas que reconocieron que Jesús era Dios no lo hicieron porque Jesús demandó ser Dios. El centurión en la cruz reconoció, este hombre era justo, mientras moría y pedía perdón por aquellos que le ofendían y aquellos que le estaban haciendo daño. Su posición se la ganó con su vida y no con sus palabras. La humildad escala posiciones. La demanda de respeto, la demanda de derechos nos va llevando hacia atrás. Porque Dios exalta ¿a quién? A los humildes. Y a los que Dios exalta a los que son humildes, y a los que se exaltan, ¿qué hace Dios? Lo hace Dios, hermanos, no lo hace el hombre. Dios se encarga de humillarlos. Como decíamos hace 8 días, Dios no necesita al hombre para hacer este trabajo. Dios es suficiente para hacerlo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, si usted recuerda la vida de Jesús, cuando dice que, versículo 7, se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Esa palabra siervo en el griego es doulos, y la palabra doulos significa esclavo. Y usted puede ver la personificación de un esclavo en Jesús la noche en que lavó los pies de los discípulos. Hermano y hermana, en esa época el esclavo que lavaba los pies era el esclavo de menor rango dentro de los esclavos. El esclavo que lavaba los pies era el esclavo que estaba castigado. Este era el encargado de lavar los pies. Y Jesús, con las manos con las cuales tomó un pan y tomó peces y los bendijo y los multiplicó, con esas manos santas quiso lavar los pies de los discípulos
hombres pecadores. Esa es la humildad. Nosotros no estamos dispuestos a rebajarnos. Nosotros no. Nosotros no estamos dispuestos a humillarnos. Nosotros demandamos posición. En 1 de Pedro, capítulo 2, Pedro, capítulo 2, versículo 21, perdón, segunda de Pedro, primera de Pedro, sí, capítulo 2, versículo 21, dice la Escritura, pues para esto ¿fuisteis qué? Recuerda que en Efesios 4:2 nos dice en versículo 1 que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Mire, aquí lo complementa, porque para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, y la palabra maldecir es decir mal de alguien, no respondía hablándole mal al otro. Cuando padecía, es decir, cuando estaba sufriendo, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En muchos hogares, y hablo por experiencia propia, cuando yo hablo mal, ¿qué pasa con la otra persona? Me habla mal. Y si yo subo la voz, ¿qué hace el otro? La sube más. A tal punto que ya nuestros hijos nos suben o nos levantan la voz. Y hijos cristianos, no del mundo. Del mundo usted puede esperar de todo. Del mundo usted puede escuchar noticias de que un hijo en un momento de ira mató a sus padres, los decapitó, usted lo puede escuchar y no es de asombrarse. Eso es natural que se muera una persona. Si usted le cortan la cabeza, se muere. Eso es natural, o sea, murió de muerte natural. No es de asombrarse que eso pase con un hijo incrédulo, pero un hijo cristiano, una esposa cristiana, un esposo cristiano, que cuando nos digan algo mal, nosotros contestemos con algo igual, no estamos imitando a Jesús. Y Él nos dejó ejemplo. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando estaba sufriendo, no amenazaba y decía, espérese y verás que a usted también le va a pasar lo mismo. No amenazaba. ¿Qué hacía? La humildad de Jesús lo llevó a guardar silencio y a encomendar la causa a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? No, nosotros pensamos que el Señor no puede solucionar ese conflicto, entonces yo lo voy a solucionar. ¿Cómo? Hablando mal, amenazando, poniendo mi posición. La humildad de Jesús fue todo lo contrario. La humildad de Jesús estuvo dispuesto a sufrir y a guardar silencio si eso significaba que otros recibieran un beneficio. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a que nuestros hogares sean hogares donde se refleje la gloria de Dios cuando no estamos viviendo en humildad? ¿Qué testimonio reciben las personas que nos escuchan cuando ven que en casa hay gritos, hay conflictos, hay discusiones, hay insultos, hay ofensas, hay tiradas de puerta, hay platos que suenan, ollas que suenan? ¿Qué testimonio están recibiendo las personas del cristianismo? ¿A qué Jesús les estamos presentando? Cristo nos dejó ejemplo. El ejemplo no era congréguese cada primer día de la semana, porque ha sido otro engaño del diablo, que muchos de nosotros no lo hemos creído. Lo importante es que el domingo no falte. Lo importante, hermano y hermana, es que vivamos como Cristo vivió. Eso es lo importante. Lo importante no es congregarse. Lo importante es vivir el cristianismo desde adentro, no desde afuera, hermanos. No 2 horas y media a la semana. Ese no es el ejemplo que Cristo nos dejó.
es la humildad reflejada, es la humildad práctica, el ejemplo que Cristo nos ha dejado como sus hijos. Pero el orgullo y la altivez no está dispuesto a sufrir. El orgullo y la altivez se levantan y responden a la agresión. El orgullo y la altivez piensan en la venganza. El orgullo y la altivez guardan en su corazón esas ofensas y comienza a almacenarlas, porque en algún momento ellas van a flotar y van a salir. Por eso es que salen las frases de nosotros, ¿no? Esta fue la última gota que rebosó la copa. ¿Sí o no? Hasta aquí llegué yo. ¿Usted se imagina a Jesús cuando le estaban colocando la corona de espinas diciendo, hasta aquí llegué yo, no más? Cuando estaba cargando la cruz hacia el Gólgota y decir, hasta aquí llegué yo, no más. Cuando lo iban a clavar y decir, hasta aquí llegué yo, no más. Usted dirá, no, él no podía resistirse. Usted no ha leído que Jesús, en una ocasión, quisieron tomarlo preso en Jerusalén y pasó por en medio de ellos y nadie le pudo echar mano. Tenía ese poder, pero no lo hizo. Él estuvo dispuesto a humillarse, porque sabía que esa humillación de él iba a beneficiarnos a todos nosotros. Una iglesia que no esté desarrollando la humildad de corazón, hermanos, estamos condenados, no a repetir la historia, a sufrir contiendas y divisiones. Por eso en ese ambiente no podemos contribuir a la edificación del otro. No puedo. Si yo soy egoísta y altivo, no puedo contribuir. Porque muchas veces yo tendré que ponerme abajo para que el otro suba un escalón más. Pero la altivez mía no me lo va a permitir. La altivez mía se va a levantar y va a pedir que sea el otro el que se humille. Vamos a sufrir divisiones, porque no vamos a estar dispuestos a renunciar a nuestras posiciones y vamos a guardar rencores. O si cedemos ante una posición, luego vamos a sacar eso que hicimos como un reproche. En Primera de Samuel, capítulo 24, Primera de Samuel, capítulo 24, una historia que leímos hace algunos meses, la historia de David y Saúl. Si usted recuerda la historia, Saúl fue puesto como rey y luego por su desobediencia Dios, no fue el hombre, Dios le quitó la posición de ser rey. No fue el hombre, fue Dios mismo. Porque Daniel, cuando declara en Daniel capítulo 4, Dios pone reyes y Dios quita reyes, él tenía la teología clara de la soberanía y el poder absoluto de Dios y el control absoluto de Dios sobre su iglesia lo tenía claro. Dios puso a Saúl, Dios quitó a Saúl. Pero Saúl no había entendido esto y entonces en Primera de Samuel capítulo 24, versículo 16, dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Lo voy a poner en contexto. David está huyendo de Saúl. David está huyendo de Saúl porque Saúl lo va a matar. ¿Por qué lo va a matar? Porque ahora Dios lo ha puesto como rey. Simplemente por eso lo quiere matar. No aceptó que ahora Dios tenía otro hombre para ponerlo como rey. En su egoísmo se quiso aferrar a su posición y comenzó a perseguir a David para matarlo. Y David tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Le cortó una pequeña parte de la túnica cuando Saúl estaba haciendo sus necesidades fisiológicas, porque eso es lo que significa ir a la sala de verano a cubrirse los pies. ¿Ya? Mientras estaba haciendo eso, David le corta un pedazo de la túnica y luego le dice, mira Saúl, te pude matar y no lo hice. Entonces le dice Saúl a David, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío? Y alzó Saúl su voz y lloró. Cualquiera diría, se arrepintió. Verso 17, y dijo David a Natán,
más justo eres tú que yo. Y dijo a David, Saúl le dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte. Escuche esto, habiéndome entregado, ¿quién? Dios. ¿Quién entregó a Saúl? Dios. Y aún teniendo la posición de vengarse, David no lo hizo. No lo hizo. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, que a pesar de que luego pecó, se arrepintió. Porque David era un hombre humilde. ¿Y qué le dice Saúl? Versículo 19. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? ¿Quién? Nosotros no. Nosotros cobramos, ¿no? El que me la hace, me la paga. ¿Ya? ¿Quién dejará ir al hombre libre? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues, ahora por Jehová, que no me destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Mire ese diálogo tan amistoso, ¿no? Bueno, ya entiendo, David, que tú vas a reinar, y ya entiendo que tú eres un hombre justo, porque no te has vengado de mí, porque no me has dado muerte, aunque Dios te ha puesto para que me mates. Bueno, por favor, David, con lágrimas en los ojos, porque dice que lloró, júrame que no vas a destruir mi familia. Y David, un hombre íntegro y honesto, se lo jura. Y dice el pasaje que Saúl se fue a su casa. Cualquiera diría, hasta ahí llegó todo. Se solucionó el problema. Pero curiosamente, en el capítulo 26, versículo 1 y 2, porque cuando no hay humildad, el rencor se guarda. Cuando no hay humildad, esas cosas crecen acá adentro. Entonces en el capítulo 26, 1 y 2 dice, vinieron los cifeos. En esa época todos como que eran feos, ¿no? Vinieron los cifeos a Saúl en Gaba diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo, ¿cuántos? 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. No era para llevarle provisiones. No fue a buscarlo para hacer la paz. Se buscó 3,000 hombres armados, escogidos. La frase escogidos eran los hombres más valientes del ejército de Israel. O sea, se llevó el SWAT de los Estados Unidos para allá. Los marines, los boina verde, y se los llevó a buscar a David. ¿No le había llorado días antes? ¿No le había dicho, tú eres más justo que yo? ¿No le había dicho, por favor, hazme este juramento? ¿No se había ido a su casa supuestamente en paz? No, hermanos. Cuando el corazón del hombre está dividido, estas son sus acciones. Guarda rencor, lo almacena, lo atesora, para luego sacarlo. La altivez no nos permite perdonar de corazón. La falta de humildad no está dispuesto a renunciar a nada, ni siquiera a una ofensa, no está dispuesta. Él la guarda, Él la atesora. ¿Qué contraste con la actitud de Jesús? Quien siendo Dios estuvo dispuesto a renunciar a su trono, a su gloria y a su poder para defenderse. En el libro de Mateo, donde se encuentra el Evangelio, en el capítulo 26, versículo 53,
Hubo un hombre muy cercano a Jesús que pensó que Jesús tenía que defenderse. Mateo 26, 53 al 54, dice la Escritura, que Pedro, cuando vio que se iban a llevar a Jesús, ¿qué hizo? Sacó la espada de Trunks y le cortó la oreja a Malco. Sacó la espada de He-Man, la de los Thundercats, y aquí hay que volar oreja para defender al maestro. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Usted sabe cuánto componía una legión? Aproximadamente entre 5,000 y 6,000 soldados. ¿Y usted ha escuchado la historia que en una ocasión un solo ángel mató a 30,000 hombres? Un ángel mató a 30,000 hombres. Ahora Jesús está diciendo, ¿tú crees que yo no le puedo pedir a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles? Es decir, aproximadamente 60,000 ángeles para que me defiendan. ¿Tú crees que yo no me defiendo porque no puedo? No, es porque no quiero. Versículo 54. Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras que es necesario que así se haga? Hermanos, en ocasiones Dios permite que en nuestras vidas sucedan cosas para cumplir un propósito y nosotros nos oponemos porque sacamos nuestros argumentos y nuestra altivez para defendernos. Dios está buscando un propósito y como nosotros no logramos ver como Jesús ve, entonces no actuamos como Jesús, sino que queremos defender nuestra posición. Ahí mismo en el capítulo 27, versículos 13 y 14, dice, Pilato entonces le dijo, ya está Jesús ante Pilato, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahorita veíamos con nuestro hermano Alberto que Jesús maravillaba desde la niñez. Bueno, llegó a una edad adulta y seguía maravillando, porque muchas veces nuestro cristianismo es de recuerdos. Yo me acuerdo, hermano, ¿usted no se acuerda cuando yo comencé? Vea, yo era fiel, yo iba a todas las reuniones, damas, jóvenes, varones, desde los niños, yo no faltaba devocionales. ¿Usted se acuerda, hermano, cómo comencé? Hermano, no es cómo comenzamos, es cómo terminamos. Hay personas que comienzan y cambian totalmente. A tal punto, cero maquillaje. Ya dicen, no, es que el maquillaje es pecado, hermano, cero maquillaje. Tú te las encuentras al pasar del tiempo y ya no es solamente maquillaje, ya son cirugías estéticas, ya son adornos, porque quieren llamar la atención que en su momento creyeron que no necesitaban. Jesús llegó a la edad adulta y seguía maravillando. Pero ¿cómo maravilló? Que lo estaban atacando, que lo estaban agrediendo, ¿y cuál fue su actitud? Guardó silencio. La altivez contesta, la humildad guarda silencio. Cuando la ofensa es contra mí, porque en otras ocasiones vamos a ver a Jesús alzando y levantando su voz cuando era contra Dios. Usted ve a Jesús haciendo un azote de cuerdas cuando estaban haciendo del templo una cueva de ladrones. ¿En qué consistía? No era en que se vendieran cosas, era en que estaban abusando del cambio de moneda, era que estaban abusando vendiéndoles a otros animales que no se podían ofrecer a muy alto costo. En eso consistía el robar en ese lugar. Estaban abusando de su posición, de que toda persona debía sacrificar un animal y como venían muchos de lejos tenían que cambiar su moneda y ahí se la cambiaban a un menor costo. Ahí le vendían el ciego, el cojo, el manco. Bueno, no hay más, si lo quieres ofrecer, lo ofreces, porque si no lo ofreces, pecas porque no ofreciste el sacrificio. En eso consistía convertir el templo en cueva de ladrones. No era en que se vendiera, porque muchas personas necesitaban comprar un animal para ofrecerlo, porque estaba escrito en la ley. Si vienes de lejos, no puedes traer tu vaca, tu oveja, véndela y con ese dinero ven a Jerusalén y cómpralo y ofrécelo. ¿Qué hizo Jesús cuando vio que estaban haciendo mercadería y abusando? Un azote de cuerdas. Pero en esta ocasión, cuando la ofensa, cuando el ataque es personal, Jesús no se defiende.
mostrando así la humildad que había en su corazón. Hermanos, si nosotros no desarrollamos la humildad, se hace imposible que tú y yo podamos cooperar con la edificación del cuerpo de Cristo, porque no vamos a estar dispuestos a renunciar a nuestras ideas. No, mi idea es la mejor. No, es la mía. No, yo pienso esto y yo pienso lo otro, y ahí nos vamos a quedar. No vamos a estar dispuestos a renunciar a nuestra comodidad. Hermanos, siempre yo soy el que tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, yo soy el que tengo que salir, yo soy el que me tengo que trasnochar, yo soy el que tengo... No estamos dispuestos, que lo haga el otro, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad. Siempre vamos a demandar que el otro renuncie a sus ideas y a su comodidad y que se sujete a mi opinión, a mi punto de vista, porque no hay en nosotros humildad. Por eso la palabra nos dice con toda humildad. Si no está toda la humildad, no vamos a ser capaces de pasar por alto ninguna ofensa. Si no tenemos toda la humildad, no vamos a ser capaces de pasar por alto un error. Con ese error lo vamos a crucificar. Con ese solo error vamos a tener para matar su reputación. No vamos a ser capaces de orar por aquel que nos está agraviando, sino que vamos a estar como Pedro, sacando una espada afilada de argumentos y de altivez para destruir al otro. Algo que ya meditamos en 2 de Samuel, cuando estudiamos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, vimos que en una ocasión vino Simeí, ¿recuerdan? Ofendiendo, insultando y tirándole piedras a David. David está huyendo. No tenía por qué hacerlo, pero se sintió así, porque Absalom quiere quitarle el trono. Y David está huyendo, y viene Simeí, lo ofende, lo insulta, y David venía con sus hombres de guerra. Y uno de ellos le dice a David: David, pero ¿por qué permites que este perro muerto te insulte? O sea, en las palabras del hombre que estaba defendiendo a David, le estaba diciendo: este ya está muerto. Ya está muerto porque está ofendiendo a un rey, cosa que estaba prohibido en la ley de Dios. No insultarás al gobernante de tu pueblo. Por eso es que en Timoteo dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Pero ¿qué hace David? Déjalo, porque si es Jehová el que le ha permitido que me ofenda, ¿por qué yo lo voy a impedir? La humildad recibe la ofensa de parte de Dios y no de parte del hombre. La altivez ve al hombre, la altivez ve a la persona, la humildad ve a Dios detrás de todo. La humildad entiende la soberanía de Dios. Y usted lo puede ver en Jesús. Mientras lo están crucificando, pide que no se le tome en cuenta ese pecado. Nosotros no. Nosotros decimos: Señor, tú estás viéndolo todo, Señor. Tú eres justo, Dios, tú eres justo, Padre, tú le vas a pagar. Jesús no lo hizo así. Jesús permitió ser crucificado si eso iba a beneficiarnos a nosotros. Por eso es que Mateo 11, 28 y 29, Jesús dice: los que están trabajados y cargados. ¿Quién nos cargó con la altivez y los argumentos? Satanás. Nos puso en los hombros argumentos y altivez y andamos con ellos para todos lados. Por eso es que no estamos descansados. Por eso es que en una reunión no puede ser una reunión ni de un diálogo de paz. Tienen que salir contiendas, tienen que salir conflictos, porque cargamos para todos lados los argumentos y la altivez. Por eso no podemos guardar silencio. Por eso no podemos ceder nuestra posición. Por eso no podemos ceder a nuestra opinión, porque estamos trabajados y cargados. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué más? Y hallaréis descanso. Mire, los argumentos y la altivez nos mantienen así. La humildad nos descansa. La humildad permite que yo pueda abrazar a mi hermano sin un bulto encima. ¿Usted ha intentado un bulto de cemento encima y tratando de abrazar a otra persona fraternalmente? Inténtelo.
pero descargue el bulto y abracemos a ese hermano. Es diferente. La humildad descansa el alma, porque la humildad no guarda rencores, la humildad no carga con ofensas, la humildad no carga con venganzas, la humildad no se defiende, la humildad no carga una espada para defenderse en el momento que cree que lo necesita. La humildad nos hace más ligeros, porque Jesús dice, porque ligera es mi carga, ¿sí o no? Y mi yugo es fácil. ¿Cuál yugo? Ese yugo, hermanos, en el cual nosotros estamos unidos a Cristo. El yugo de la humildad nos hace descansar. El humilde tiene como Jesús sus brazos abiertos. El cargado no lo puede hacer. El que está trabajado y cargado le es imposible. El humilde, aunque lo estén crucificando, pide perdón por aquel que le está haciendo daño. El cargado saca de ese bulto una piedra para defenderse. Saca un insulto, saca un argumento, saca una ofensa o saca una espada, de pronto la carga ahí. Si nosotros queremos cooperar con la edificación del cuerpo de Cristo, necesitamos toda la humildad. No un poquito, hermanos, no una dosis pequeña, necesitamos toda la humildad. Humillémonos, no delante de Dios, porque delante de Dios, vuelvo a repetir, mantenemos humillados, es delante del otro, es delante del otro que es igual a mí, ante quien yo debo humillarme. Aprended de mí, de Jesús. No sigamos aprendiendo del mundo, hermanos, porque el mundo es el que nos tiene así. El mundo es que ha generado en nosotros argumentos y altivez que nos impiden la comunión y la unidad. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a quedar con la oración final con nuestro hermano Alberto. Y luego